Bueno, perfecto, ahora pasemos al tema de ciclos. Para eso voy a crear un nuevo archivo con nombre de ciclos. Lo conectaremos al HTML para poder verlo bien en nuestra consola. Y verificamos que esté conectado. Perfecto. Hablemos un poco de los ciclos. Un ciclo nos permite repetir un bloque de código varias veces, por lo que ahorramos código y tiempo. Hay varios tipos de ciclos, en este caso vamos a hablar de los ciclos for, y más adelante profundizaremos en un ejercicio y finalizaremos con el ciclo while. Déjame mostrarte un poco la sintaxis del ciclo for. Vamos a inicializar una variable. Vamos a poner el límite de iteraciones que va a tener esta variable y vamos a especificar cada cuánto queremos que se aumente esta variable. Si va a ser de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, digamos que esto se puede personalizar. Dentro de las llaves vamos a poner el código que se repite y podemos hacer uso de la variable. Por ejemplo, si queremos contar de 0 al 10, podemos crear un ciclo con una variable y lo único que hacemos es mostrar esta variable, inicializándola en 1 y diciendo que finalice cuando sea menor o igual a 11. Profundicemos un poco más para qué nos puede servir los ciclos. Y es que si por ejemplo nosotros tenemos una lista y queremos que esta página se encargue de saludar a cada uno de los nombres de nuestra lista, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos crear una línea de código por cada nombre y vamos a concatenar el mensaje más el nombre. Digamos que le va a dar la bienvenida a cada uno de los nombres dentro de esta lista. Y hasta el momento está bien, digamos que este código funciona y lo puedes usar así. Pero ¿qué pasa si por ejemplo tenemos 2000 nombres o 100 nombres, incluso 50 nombres? Ya serían 50 líneas de código que tú tendrías que copiar una por una. No tiene mucho sentido y por eso existen los ciclos for. Para poder hacer exactamente lo mismo, vamos a crear aquí un ciclo for en el cual vamos a inicializar la variable iterador. Normalmente cuando estás trabajando con otros códigos es probable que puedas ver que aquí ya no le ponen un nombre tan intuitivo, sino que usan únicamente una letra, que puede ser la I, la X o incluso la J. Realmente lo puedes nombrar como sea, es una variable, pero sí es muy probable que aquí ya no vayas a usar los nombres completos. Por ejemplo, le vamos a poner iterador nombre lista, debido a que es una variable que tienes que llamar varias veces y teniendo en cuenta que estás dentro de un for, tienes el contexto para poder intuir que es una variable que usamos como contador. Entonces digamos que no es tan importante tener nombres largos, en este caso de variables. Y es muy común que la gente, como te mencionaba anteriormente, use únicamente letras. Ahora, vamos a inicializar el iterador en 0. El iterador tiene que ser menor a nombres length, porque en nombres length va a ser igual a 4, pero aquí solo hay 3 índices, porque empiezas del 0. Y finalmente le vamos a indicar que vaya sumando de 1 en 1. De esta manera, lo único que tenemos que hacer es imprimir en consola el mensaje y el elemento actual de arreglo nombres. Como lo inicializamos en 0, el primer elemento va a ser 0, y ver así sucesivamente hasta llegar al 3, ya que el 3 es menor que 4, que es el número de elementos que hay dentro de nuestro arreglo. Y así es como funcionan los ciclos for. Sin embargo, hay algo importante que te quiero decir, y es que esto es únicamente un ejemplo. Sin embargo, hay otras formas mejores de recorrer arreglos. Déjame explicarte esto. La primera forma es por medio del ciclo for in, el cual facilita bastante la sintaxis del for, ya que no vamos a tener que especificar dónde inicia y dónde finaliza el ciclo for. Únicamente, si nosotros ponemos aquí, copiamos esto, lo único que hacemos es inicializar una variable y esta variable la vamos a relacionar con nuestro arreglo. For in, a diferencia del for, lo que va a hacer es establecer los índices automáticamente. Esto va a depender del tamaño del arreglo. De hecho, si nosotros vamos a consola a mostrar el for in, no nos va a mostrar elementos dentro de nuestro arreglo. Únicamente vamos a iterar sobre los números. Veámoslo en consola. Fíjate que aquí únicamente tenemos los índices de nuestro arreglo, pero no tenemos cada uno de los elementos. Para acceder a ellos, lo único que tenemos que hacer acá es acceder a arreglos nombres y acceder a cada uno de los índices. Perfecto. Y ya podemos ver que se van a mostrar cada uno de los nombres. Lo único que tendremos que hacer sería agregarle el mensaje. Ahora hay otra alternativa que es el for of, que también es una simplificación del for y su sintaxis únicamente se limita a lo siguiente. Creamos una variable con el nombre y la relacionamos con el nombre del arreglo. A diferencia del in, únicamente cambiamos esta palabra reservada por un of. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Aquí lo que hacemos es que ya no necesitamos índices. Ahora únicamente iteramos sobre los elementos. Usamos la misma sintaxis que usamos con for in, pero esta vez le cambiamos la palabra reservada por of. Y ahora sí va a acceder directamente a cada uno de los elementos. Si vamos a la consola, podemos ver que efectivamente tiene el mismo resultado que for in. Voy a separarlo por medio de un console log para que sea un poco más claro de ver.
Y perfecto, aquí podemos que el forin acceda a los elementos porque los pusimos como índices dentro del arreglo, pero aquí no tuvimos que hacer eso, ya que únicamente accedimos a los elementos directamente por medio del for of. Ahora, si ambos nos traen exactamente los mismos resultados, ¿en qué caso te recomiendo usar forin y en qué caso for of? Por ejemplo, si únicamente tienes que traer los elementos par dentro de una lista, pues te recomiendo usar forin, ya que puedes acceder a los índices. Aquí, por ejemplo, puedes poner un condicional. Entonces, en el caso de que índice arreglo sea par, únicamente en ese caso se va a mostrar. De otra manera no se va a mostrar nada. Esto mismo es un poco más difícil hacerlo aquí con el for of. En cambio, aquí si lo queremos mostrar intercalado, lo único que tenemos que hacer es utilizar el índice arreglo y por medio de esta operación podemos determinar si queremos únicamente los pares o los impares, o si queremos ciertos elementos que cumplen ciertos aspectos relacionados con su índice. De otra manera, aquí como accedemos directamente a sus valores, podemos encontrar generalidades dentro de los mismos valores. Por ejemplo, si queremos acceder únicamente a los elementos que empiecen por una A, bueno, podríamos usar algunos métodos que tienen los strings para poder imprimir únicamente eso, de nueva cuenta con un condicional. Entonces, digamos que de esta manera puedes entender un poco mejor cuál es la diferencia entre el forin y en qué caso debes usar cada uno de los dos. Hasta el momento aprendiste lo básico del ciclo for y los tipos de ciclo for que tiene JavaScript. Sin embargo, apliquemos mucho mejor estos conocimientos en un ejercicio un poco más complejo en el siguiente video. Suscríbete, deja un buen like y nos vemos. Adiós.